Recuerda suscribirte, darle like, compartir, para que yo así pueda seguir haciendo más contenido y subiendo más audiolibros. Petróleo, por el autor y escritor Upton Sinclair. Falló el horario. Los viajeros penetraron en las regiones de la niebla. Capas blancas y frías azotaban los rostros. La niebla ocultaba el suelo y aparecía este brillante, fangoso, a trechos, resbaladizo. La mirada vigilante de papá se dio cuenta del peligro y disminuyó la marcha a tiempo. Y muy afortunadamente, porque el coche empezó a patinar y estuvo a punto de chocar contra el parapeto de madera pintada de blanco que protegía el borde exterior de la carretera. Llevaba la marcha más corta para poder detener el vehículo rápidamente, en caso de ser necesario. 8 kilómetros indicó el contador, y luego fue bajando a 5. El coche patinó de nuevo. Papá profirió una exclamación. No podía seguir así mucho tiempo. El niño lo sabía. Las cadenas, pensó, y su padre se dirigió hacia una especie de pared empotrada en una colina. Desde aquel paraje podía ser visto por los conductores de los coches que llegaran en las dos direcciones. Abrió el niño la puerta del coche y saltó. El padre se apeó gravemente, se quitó el gabán y lo puso sobre el asiento. Luego se desprendió de la americana y la dejó en el mismo sitio, cuidando que no se arrugara, porque el traje forma parte de la dignidad de un hombre. Es el exponente de su posición social y nunca debe arrugarse ni mancharse. Se remangó. Cada movimiento fue repetido con exactitud por el niño. En la parte trasera del coche había un compartimiento con tapa en pendiente que papá abrió con una llave elegida entre muchas que le eran perfectamente conocidas y representaban el método y el orden. Momentos después de proteger las ruedas para prevenir el patinaje, frotó papá sus manos en la hierba. El niño hizo lo mismo, complaciéndose en la sensación de frialdad de los brillantes globitos de agua. Se secaron las manos, volvieron a abrigarse, ocuparon los asientos y emprendieron de nuevo la marcha a una velocidad algo mayor, aunque prudente, alejada del promedio calculado. Hallaron un rótulo que decía: Desfiladero de Guadalupe, punto culminante, precaución, 24 kilómetros por hora en las curvas. Descendían con la primera marcha puesta, conteniendo el coche que trepidaba, pensó el niño. Papá se había quitado las gafas, empañadas por la humedad. Tenía mojados los cabellos y el agua caía sobre la frente. Era divertido pasar entre la niebla, alargar la mano y hacer sonar la bocina. Parecía dispuesto, papá, a permitirlo todo, a tolerarlo todo. Surgió un coche de entre la niebla y se dirigió a ellos penosamente, haciendo sonar la bocina. Era un Ford, con el radiador humeante, que apenas corría. Se aclaró un poco la niebla, y a los pocos momentos avanzaban ya en libertad. ¡Qué magnífica vista! ¡Qué espléndido paisaje! Se desea, ante un espectáculo semejante, que nazcan alas a nuestros flancos,
para poder sumergirnos en la belleza de llanuras y montes hasta el infinito. Limpia mis gafas, dijo papá, prosaicamente. ¿Para qué pensar en las bellezas del paisaje si hay que tener en cuenta los cambios de marcha, los giros, los frenos, mirar incesantemente a la línea blanca de la carretera? La bocina avisaba con su bronca voz en los momentos delicados. Poco a poco, el paisaje fue diluyéndose. Los viajeros eran unos vulgares mortales que volvían a la tierra, dejando atrás los parajes encantados. Las curvas se fueron haciendo cada vez más amplias, y después de una colina, la última, se vieron en el principio de una recta larguísima. El viento rugía con estruendo, y los números del contador desfilaban rápidamente ante el tarazo rojo. Trataban de ganar el tiempo perdido. Los árboles y los postes pasaban como balas. 100 kilómetros por hora. ¿Era momento de alarmarse? De ninguna manera. Las personas razonables no podían tener miedo cuando era papá el que iba al volante. El coche fue perdiendo velocidad y el índice del contador fue señalando 50 por hora, 40, 30. A pesar de que no se veía ningún vehículo en la carretera, el pie de papá se mantenía en el pedal del freno. El niño dirigió una mirada interrogante a su padre, que contestó: «No te muevas, chiquillo». Una ratonera. ¡Qué aventura tan emocionante para un muchacho! Hubiera querido mirar para hacerse cargo, pero comprendió que le convenía estar rígido, sentado, con la mirada en la lejanía y el aire absolutamente despreocupado. Nunca, al parecer, se habían excedido en la velocidad, y si algún policía creía haberlos visto descender la cuesta a mayor marcha que la reglamentaria, era pura ilusión óptica, se corrijo el muchacho. Error natural en un hombre cuya profesión se alimenta de la suspicacia. Debe ser cosa terrible la profesión policíaca, que tiene por enemigo al género humano. Rebajar su nombre a ejecutar actos tan poco gallardos como el de ocultarse entre la maleza con un reloj en la mano, mientras un poco más lejos le limita un colega y una línea telefónica les permite comprobar la velocidad. Incluso se habían inventado un juego de espejos que colocaban al borde de la carretera, de manera que un solo hombre pudiera observar la imagen que proyectada por el coche a través de dichos espejos y registrar la velocidad. Era un contratiempo que exigía la vigilancia exquisita del conductor para disminuir la marcha ante la menor sospecha, como quien se da cuenta de que ha sobrepasado los límites de la prudencia. «Este tipo va a seguirnos», dijo papá. Tenía ante los ojos un espejo dispuesto, de manera que pudiese vigilar a los enemigos de la raza humana. El niño no veía el espejo y estaba en vilo, sin poder darse cuenta de lo que ocurría. «¿Distingues algo?», preguntó el pequeño. «No, pero todo se arreglará. Sabe que íbamos con exceso de velocidad. Se ha puesto en esta recta larga porque todos corren por ella a sus anchas. Date cuenta, hijo, de la depravación que se requiere para ser policía. Elige la gente un observatorio en parajes donde se puede ir deprisa y lo convierte en un cazadero. Es muy natural que queramos desquitarnos aquí de las curvas y de los virajes difíciles.
si se ocuparan los policías con el mismo celo en impedir el juego. Siguieron a 50 kilómetros. Era la velocidad legal en aquellos calamitosos tiempos de 1912, lo que destruía el encanto del automóvil, obligando a estar pendiente de los reglamentos y del horario. El niño pensaba en Ben Scott, el sabueso de su padre, que estaría sentado en aquel momento en el vestíbulo del Hotel Imperial de Beach City. Por cierto, que no esperaría solo. Siempre habría grupos de hombres que estaban aguardando allí para tratar negocios en gran escala. Se imaginaba el niño a papá en el teléfono, consultando su reloj, calculando el tiempo preciso que requerían las entrevistas y el número de kilómetros que tenían que recorrer. Era, pues, preciso que nada ni nadie pudiera estorbar al magnate. Si el coche tenía averías, sacaría las maletas, pararía el motor y rogaría al primer automovilista que pasara para que le llevase al pueblo próximo, donde alquilaría, volvió a pensar, el mejor vehículo disponible, o lo compraría, si fuese necesario, para continuar la marcha. Nada podía detener a papá, y he aquí, de repente, disminuía la marcha, circulando a 50 kilómetros. Pues, ¿qué pasa?, preguntó el niño. El juez Larkey tragó saliva. Estaban en el condado de San Jerónimo, donde el terrible juez Larkey enviaba a la cárcel a los infractores. Nunca olvidaría el niño la fecha en que papá se vio obligado a dejar de lado sus asuntos y acudir a San Jerónimo, comparecer en juicio y sufrir la represión de aquel autócrata anciano. En otros sitios no eran precisas tales indignidades, recordó. Bastaba con mostrar el carnet del club del automóvil. Los agentes se inclinaban cortésmente y entregaban una ficha con la cuantía de la multa correspondiente al exceso de velocidad. Con enviar un cheque, asunto terminado. Pero en el condado de San Jerónimo eran insoportables. Ya le dijo papá al juez Larkey lo que pensaba del sistema de trampas y de los policías ocultos en la maleza para espiar a los ciudadanos. Era sencillamente indigno y obligaba a los conductores a considerar como enemigos a los representantes de la ley. El juez quiso entonces demostrar su agudeza de ingenio y preguntó a papá si había reflexionado sobre la posibilidad de que los apaches llegasen a mirar como enemigos a los agentes de policía. Todos los periódicos del país relataron el caso en primera página. Un magnate del petróleo reprueba los reglamentos sobre velocidad. J. Arnold Ross declara que debe cambiar el sistema. Los amigos de papá le hicieron bromas a propósito del incidente, pero el magnate se mantuvo en sus 13. Tarde o temprano llegaría a hacer modificar la ley. Algo consiguió, desde luego. A él se debía el hecho de que ya no se tendieran celadas desde una ratonera y que los agentes transitaran con uniforme por las carreteras, de manera que fuera posible distinguir su figura reflejada en el espejo del coche. Fin del capítulo.